Ventana. Bueno, enseñó un poquito del doctor Ramos. Es un verde de diarrea. Sí, en la pantalla se ve bien, pero no está muy chillado. Buen día, vamos a empezar con la clase de hoy, que es infección por clostridioides. Era uno de medicina crítica. Poco a poco se va cambiando. Yo le puse uno y sabía IR. Me equivoqué, se está actualizando. Es el segundo mejor elemento. Vamos a ver un poquito de epidemiología, los factores de riesgo, cortas definiciones, los efectos microbiológicos, lo más importante, el diagnóstico y sobre todo el tratamiento. Vamos a ver que algunos antecedentes de la infección por clostridioides. Desde 1935 se describía que que encontraron un bacilo que formaba parte de la flora normal de los niños que estaban sanos. Sin embargo, algunos de estos niños desarrollaban diarrea, pero otros no. Entonces decían, bueno, entonces no es el bacilo como tal, sino a lo mejor una toxina que está produciendo. Este bacilo fue de difícil, pues no lo podían cultivar de manera fácil y pues le pusieron bacilos difíciles. En sus primeras descripciones, conforme pasa el tiempo, hay descubrimiento de estas toxinas. Son las toxinas A y B, que los determinan desde entonces como los principales factores de virulencia de este bacilo. Y no fue hasta 1970 donde ya se describe el Clostridium difficile como una causa de diarrea, ¿no? Entonces le empezaron a llamar diarrea asociada a Clostridium difficile y después nada más le pusieron diarrea por Clostridium. Para el año 2000 aumentaron los casos de esta infección, la severidad también de la misma, principalmente en Estados Unidos y Canadá. No fue hasta el 2006 cuando ya hubo una secuenciación completa con manipulación genética, por lo cual para el 2013 se describe ya como un Peptoclostridium difficile después de hacer toda la secuenciación genética del bacilo. Pero pues clínicamente, pues al parecer fue complicado, el término no fue muy bien aceptado y para 2016 simplemente se simplificó y se dejó como Clostridioides difficile. Y actualmente pues es una de las principales causas de diarrea infecciosa, principalmente nosocomial. Entonces se puede presentar como una colitis pseudomembranosa, diarrea asociada a antibióticos y como menciono, pues es el primer lugar en diarrea nosocomial que se puede presentar desde una situación leve hasta una situación de colitis fulminante. Puede cursar también con recurrencias y también sobre todo los pacientes pueden actuar como reservorios debido a una colonización que va a ser asintomática. Dentro de la epidemiología, pues es una enfermedad gastrointestinal del sistema hospitalario cuyo incremento, se ha visto un incremento en la incidencia, principalmente en el ribotipo 027, que es un ribotipo que está asociada a la producción de una tercera toxina, que es una variante ahí entre ambas que conlleva mayor riesgo de infección severa. Y pues nos traduce en un aumento de mortalidad, morbilidad y sobre todo aumento de costos para el sistema hospitalario. Para el 2013 la CDC la consideró una amenaza más importante con probabilidad más alta por la resistencia a los antimicrobianos. Se presenta en 1 a 2% de los pacientes hospitalizados y en las terapias intensivas hasta el 4%, conllevando una mortalidad hasta el 38% de los pacientes. Entonces ya mencionábamos que ha incrementado su incidencia, 43% se ha reportado del 2001 al 2002 en Estados Unidos, con una recurrencia de 188% en el mismo periodo. Se presentan 453,000 casos anuales, representando 14,000 muertes. Entonces tenemos, ahí el Clostridium difficile, tenemos factores de riesgo, entre esos
Factores de riesgo vamos a tener, pues, que se puede determinar como los pacientes que están asociados a los cuidados de la salud, es decir, los pacientes que están en una casa de asistencia o los pacientes que van frecuentemente a las sesiones de hemodiálisis, por ejemplo, mayores de 65 años, se ha visto que puede representar un factor de riesgo en alguno de los estudios. Obviamente el factor más importante es el uso de antibióticos. Hay que tener claro que no es una infección que nada más se produzca a nivel nosocomial, sino que adquirida en la comunidad también se ha visto un incremento. También es un factor de riesgo, el más frecuente es el uso de antibióticos. Se ha visto que también la raza blanca y los enfermos renales crónicos con insuficiencia cardíaca congestiva o con enfermedad inflamatoria intestinal, pues también serían los factores de riesgo. ¿Y cuáles son los pacientes que tienen factores de riesgo para tener colonización? Los pacientes que tuvieron una hospitalización reciente. Se puede presentar en 4 a 15% de los pacientes que se clasifican como sanos y 15 a 30% en estas casas de asistencia donde pues, probablemente conviven los pacientes. En México se han descrito algunos factores asociados en algunos hospitales de tercer nivel y pues le asignan un odds ratio ajustado a la exposición por antiácidos y ciprofloxacino en este caso, con el factor de riesgo más alto, con 8, neutropenia febril, infección abdominal, entre otros, ¿no? Incrementando el número de antibióticos de uso previo, se consideran factores de riesgo. Aquí, pues algunas soluciones no especificaron muy bien la edad, el espacio y tiempo no fue tampoco muy especificado, no sabemos si había referencia de otros hospitales o si fue solamente en ese hospital, qué método utilizaron de screening, tampoco se describe en este estudio. Y bueno, pues pareciera aquí que describieron que cualquier antibiótico les dio una P estadísticamente significativa para provocar la infección, pero pues también fue importante los supresores del ácido gástrico, y vean el porcentaje de pacientes mayores de 65 años, pues en este estudio no fue significativo. Sin embargo, se reconoce que para la infección por clostridioides, estos son los factores de riesgo clásicos, que son la edad, sí lo describe más de 65 años, el uso de antibióticos, y en este grupo de antibióticos, pues el clásico sería la clindamicina, pero se ha visto que cualquier antibiótico puede producir la infección, y eso lo vamos a ver ahorita en la fisiopatología. La hospitalización reciente, en las últimas 48 horas o en las últimas 8 semanas, o que haya tenido una hospitalización mayor de 7 días con uso de antibiótico previo, o que el paciente previo haya estado infectado y que un paciente llegue a esa cama, que no se ha sanitizado de manera correcta, ni se han dejado las horas que se deben de dejar un paciente en una cama, que estaba en un paciente con infección por clostridioides, para limitar o disminuir el riesgo de infección. Entonces, ¿cómo vamos a definir una diarrea con sospecha de infección por clostridioides? Es el nuevo inicio de 3 o más evacuaciones líquidas o semilíquidas en 24 horas, lo que dice el Colegio Americano de Gastroenterología, y que se va a presentar con disentería, que puede consistir en dolor abdominal. La característica es que pueden ser inflamatorias las evacuaciones con moco y sangre, y pues se debe hacer diagnóstico diferencial con las demás enterobacterias que podrían cursar con infección dentro del ámbito nosocomial. Dentro de la microbiología, pues entonces el Clostridium difficile es un bacilo gram positivo, es un anaerobio obligado, formador de esporas, que es muy importante dentro de sus mecanismos de infección, y pues productor de toxinas. Dentro de su patogénesis es muy importante la formación de esporas. Esta formación de esporas se lleva a cabo a través de procesos de muchos pasos, que consisten en cuatro episodios para dejar la forma infectante de la espora. Entonces vemos que la transmisión es totalmente fecal-oral, pero lo que es importante es que, bueno, están los reservorios, que pueden ser la hospitalización, incluso los animales pueden actuar como un reservorio, o los factores ambientales. Esta forma infectante de la espora, pues le confiere una resistencia a los factores ambientales. Entonces, una vez que el paciente ingiere este microorganismo a través de las esporas o el estado vegetativo, pues van a ir al estómago, y en el estómago estas células vegetativas pues van a desecharse por la activación del ácido gástrico, por enzimas digestivas,
pero sin embargo las esporas pues van a persistir y van a ir al siguiente paso, ¿no? Una vez en el duodeno ocurre la germinación de estas esporas, crecimiento y diseminación. Esta germinación va a estar dada por alteraciones en el microbioma, ya realizada previamente por el uso de antibióticos. Si el paciente no cuenta con ácidos biliares que respondan a la resistencia, una respuesta inmune alterada o ácidos grasos de cadena corta que no sean los adecuados para tratar de eliminar las esporas, pues se va a llevar a cabo el siguiente proceso, que es en colon ya la colonización, la producción de toxina, la esporulación, y además dentro de sus mecanismos de virulencia tiene la capacidad de generar biofilm. Tenemos una respuesta inmune alterada y luego vean esta proteína, que es otro de los factores de virulencia que crea el Clostridioides. Secreta la proteína CWP84, que a su vez está activada cuando usamos este tipo de antibióticos, ampicilina, clindamicina, antibióticos. Es decir, el uso de antibióticos nos produce la activación de esta proteína, que es uno de los principales factores de virulencia para afectar el microbioma y para la producción de toxinas. Y dentro de estos mecanismos de virulencia ya mencionábamos que la producción de toxinas pues es lo más importante en esta situación. Entonces, estas proteínas están codificadas a lo largo del cromosoma bacteriano en el gen PALOK, y se encarga la codificación y la producción de toxinas A y B. Y las proteínas de abajo, que es la TCDR, la TCDE y la TCDC, son proteínas reguladoras que van a pues estar haciendo producción de más o producción de menos de estas toxinas. Y esta producción de menos o de más va a depender de los ácidos de cadena corta que mencionábamos previamente, del uso de antibióticos, y luego va a aumentar la prolina, cisteína, glucosa, y el SPOA es el principal factor que interviene en la producción de esporas. ¿De acuerdo? Es un poco borroso, pero bueno. Aquí está entonces el Clostridioides, ¿no? La membrana celular, el citosol, sus flagelos. Entonces, se activa esta proteína de diferenciación de la fase mieloide a través de la producción de una proteína de membrana que es el SLP. Este SLPA activa el receptor TLR4 y posteriormente activa esa proteína de diferenciación mieloide MID88. La flagelina a su vez va a activar el TLR5, y algunos fragmentos van a activar otra vía a través del NOD1, que finalmente van a terminar. Bueno, también acá están las toxinas que ya habíamos mencionado previamente. Van a terminar por activar el factor de necrosis kappa beta y el AP1 para la producción de citocinas, inflamatorios y quimiosinas. Esto ya en la célula del huésped. Entonces, toda esta situación de los factores de virulencia propios bacterianos, de la regulación de la respuesta inmune, la producción de citocinas inflamatorias, pues va a llevar a estas manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, esta invasión del enterocitos va a manifestar con una diarrea. Esta diarrea puede ser leve, se puede autolimitar. En algunos casos puede cursar con 3 a 10 evacuaciones al día y se manifiesta por cólicos. Ya dijimos de las características de las evacuaciones. Se puede presentar como colitis pseudomembranosa, con diarrea profusa, con dolor abdominal moderado o grave, y en la colonoscopia vamos a encontrar placas amarillentas. O como una colitis fulminante con megacolon tóxico, con inestabilidad hemodinámica, con hipoalbuminemia, y generalmente o habitualmente los leucocitos están por arriba de los 18,000, como veremos ahorita. Depende de la literatura donde lo vean, pues hay diferentes clasificaciones. Si lo ven de la ITSA, del Colegio Americano de Gastroenterología, de la Sociedad Europea, pero lo pueden clasificar como no severa, o como severa, o complicada e incluso fulminante. Y esto a través de los datos del laboratorio. Leucocitos menor de 15,000, creatinina menor de 1.5, pues lo vamos a clasificar como no severa. Si tiene cualquiera de los dos, lo vamos a clasificar como severa, y si se presenta como hipotensión, choque, se puede presentar también con hilio.
o con megacolon, pues ya lo vamos a tratar, se va a tratar de un proceso fulminante. Y pues ahí están las diferentes instancias, prácticamente se basan en lo mismo. Algunos incluyen temperatura menor de 38.5 y mayor de 38.5 para hacer las determinaciones entre un estado no severo y severo. Acá dicen que allá en aquella institución, ya por estar en terapia intensiva, lo consideran pues como severo. Digo, no sea ideal, porque sabemos que no todos los pacientes que nada más por ingresar pues ya se consideran pues como severo. Y para tratar de evitar o tratar de categorizar a los pacientes que tienen más riesgo de mortalidad o los que necesitan mayor grado de intervención, se desarrolló el Atlas Score en este estudio. Pues encontró que los pacientes que tenían un score de 8 pues aumentaba la mortalidad, ¿no? Es decir, a mayor puntaje, mayor grado de mortalidad. Incluye las siguientes variables: edad menor de 60 años, ya veíamos que el corte en la mayoría de los estudios que representa un factor de riesgo es mayor de los 65 años. Si tiene 60, 70, un punto, y si tiene mayor de 70, 2 puntos. Si tiene tratamiento con antibiótico previo, le puede dar 2 puntos o le puede dar 0 puntos, dependiendo si tuvo o no. La temperatura corporal, los leucocitos totales, ya veíamos que el punto se encuentra entre 15.000 y 18.000. Y la albúmina sérica de 3.5, 0 puntos, 1 punto para 2.6 y 3.4, y mayor de 2 puntos, menor de 2.5 de albúmina. Entonces, a todos los pacientes que tienen diarrea les vamos a hacer screening para infección por clostridioides. Sería no toda la población. Si la sospecha es alta, si tienen los factores de riesgo previamente comentados, si tiene un atlas ahí con riesgo, pues entonces sí estaría indicado. Entonces, si tenemos diarrea sin otra causa explicable, si el número de deposiciones es considerable, si son evacuaciones Bristol 5 a 7, pues estaría indicado. En los pacientes que tienen ilio más los factores de riesgo, en los que vamos a poder hacer una determinación de las heces, porque el paciente tiene ilio, en este caso estaría indicado la realización de un hisopado rectal. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener los síntomas clínicos, pero pues como veíamos, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con todos los demás microorganismos que pueden producir diarrea en el contexto hospitalario. Y pues lo más importante, o lo que nos va a servir de mayor apoyo, pues es la determinación de estudios de laboratorio. Estos estudios de laboratorio pues vamos a tener que podemos determinar a través de los productos que produce la bacteria, como la enzima GDH, ácidos grasos aromáticos, o la determinación de toxinas. También las toxinas podemos hacer cultivo toxigénico, y este estudio de amplificación nucleica que se hace en estudios únicamente en laboratorio, no está disponible para estudios dentro del aspecto clínico. Y la determinación de genes RNA 16S, genes toxigénicos, genes GDH, pues que de igual manera no vamos a tener tan disponible. Entonces, dentro de nuestro medio, pues vamos a orientarnos hacia este tipo de pruebas. Entonces, hay diversos algoritmos, de acuerdo a las guías de la ITSA, también del Colegio Americano de Gastroenterología, que te marcan diferentes pruebas. Esta prueba es de 2 pasos, entonces hacemos una determinación de GDH y de amplificación de ácidos nucleicos. Si la GDH sale positiva, tenemos que hacer la determinación de toxinas A y B. Si hacemos las determinaciones de toxina A y B y resultan positivas, pues tenemos la infección por clostridioides. Por el cambio, si nada más tenemos la GDH, pero las toxinas están negativas, pues vamos a estar hablando de que el paciente es portador de infección de clostridioides, pero no está cursando con la infección activa. Ya si la GDH y la amplificación de ácidos nucleicos, pues sin infección por clostridioides, y pues se descarta el diagnóstico. Una cuestión importante: con la muestra debe ir en un envase sellado, se debe hacer un procesamiento diario de manera óptima, pero si se considera almacenar, se puede almacenar máximo 72 horas, y para esto debe ser congelado a menos 80 grados o mantenerlo a 4 grados centígrados. Recordando pues que el gold standard sigue siendo la determinación del cultivo toxigénico. Esto lo vamos a ver en la siguiente tablita. Pues tenemos la sensibilidad y la especificidad de la mayoría de las pruebas
el cultivo toxigénico siendo el estándar de oro. La prueba que les decía que no está disponible de manera clínica, nada más en ensayos de laboratorio, la determinación de GDH. Vemos la sensibilidad, especificidades altas con un valor predictivo ahí bajo, pero el valor predictivo negativo es prácticamente del 100%. Y la determinación por inmunoensayo de toxinas A y B con una especificidad alta y con un valor predictivo negativo bajo. Por eso es esta prueba de dos pasos, pues nos va a proveer algunas ventajas sobre la otra. Entonces, ahí está la sustancia detectada en el cultivo toxigénico, las células en estado vegetativo y las esporas. La amplificación de ácidos nucleicos propiamente detecta los ácidos nucleicos del Clostridioides. La enzima GDH detecta anticuerpos contra Clostridium difficile. El cultivo toxigénico, la determinación de toxinas libres y los inmunoensayos a través de LISA, la determinación de toxina A y B, y son las toxinas libres como tal. Entonces, estas pruebas de dos pasos nos van a conferir pues que tenemos alto valor predictivo positivo y aumenta el valor predictivo negativo, y juntas pues nos hacen una especificidad y una sensibilidad altas. Sin embargo, pues el desenlace y en el tiempo, sobre todo, que nos va a tomar realizar estas pruebas, pues a lo mejor va a tardar la determinación en algunos laboratorios, como es en nuestro caso, que tardan días incluso en darnos el reporte. Sin embargo, la mayoría de los algoritmos pues determinan esto, y al final, si de todas maneras estas pruebas te resultan negativas y la sospecha es alta, sí está indicado dar el tratamiento. Entonces, este es el algoritmo que maneja la ITSA. Tienes un nuevo evento de diarrea de 3 o más evacuaciones no formadas en 24 horas. De ser así, puedes hacer el algoritmo en múltiples pasos o puedes hacer nada más la determinación de ácidos nucleicos. Si esta está presente, pues ya haces el diagnóstico, y si está ausente, pues ya descartas. Pero la Sociedad Europea sí te dice que pudieras hacer la de dos pasos. Te puede decir que haces la de ácidos nucleicos o la determinación de GDH y la GDH y toxina, ¿no? Entonces, si decides hacer esta, si la GDH te sale positiva, haces las toxinas, si te sale positiva, haces el diagnóstico. Si nada más una de las pruebas, la GDH positiva y las toxinas negativas, pues puede ser que el paciente esté con un estado de portación asintomática. Dentro de los estudios de imagen para realizar el diagnóstico, la realidad es que son muy inespecíficos. Sí están descritos algunos signos de los hallazgos en la tomografía abdominal, entre los cuales se encuentra un engrosamiento de la pared de 3.2 centímetros, encuentras pancolitis, encuentras dilatación intestinal, inflamación de grasa pericólica, una imagen en acordeón y que podemos encontrar líquido libre, ¿no?, en caso de perforación. Ya les dije los datos clínicos. ¿Alguien puede decirme qué signo radiológico de los que acabo de describir puede observar ahí? ¿No? No. Todo el colon está estigmatizado. Toda la pared del colon. Y aparte eso sí. Bueno, pues en este caso sería el signo del acordeón. Lo que decía, pues parece alguien se le imaginó que era un acordeón, y yo sí le voy a poner. Le voy a poner una imagen al acordeón. Le voy a poner un acordeón ahí agregado. No tengo las capacidades de edición. El botón de que. Y esa otra imagen, ¿alguien puede describir? O sea, si alguien la ve, diría, es una imagen de tal signo y es concordante con el diagnóstico de reinfección. Yo creo que pues no se ve muy bien. A ver, según es el signo del lago acuoso, y lo podemos ver mayor ahí. En teoría, pero son datos totalmente inespecíficos, pues yo no me atrevería a ver una tomografía y decir que por diagnóstico tomográfico, sí, el signo del lago acuoso inicia la fiaxomicina. Está medio complicado, ¿no? Pero bueno, si lo llegan a preguntar, signo del lago acuoso, signo del acordeón y pues engrosamiento mucoso. Y en la colonoscopía, que no es el método habitual para realizar el diagnóstico, pero pues sí se pueden encontrar pseudomembranas que son
pues impregnaciones ahí cremosas, amarillentas, parcialmente pegadas al colon, y el resto de la mucosa pues se va a encontrar hiperémica y edematosa. Entonces puede funcionar la colonoscopia en contexto de un diagnóstico diferencial, o cuando pretendes dar un tratamiento a través de tópico por enemas, ¿no? Por situación de que no puedas utilizar la vía enteral para la administración de medicamentos. De los marcadores biológicos, ¿alguien sabe si se emplea la lactoferrina, la calprotectina fecal, la interleucina 8 o la 1B? Si son de utilidad para el diagnóstico. Sabemos que la calprotectina pues eleva, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, es un biomarcador importante incluso para el seguimiento. Pero alguien vio si en el contexto de clostridioides es importante. Pues la realidad es que no se han hecho estudios, pero sin embargo los métodos ahí medios cuestionables y pues no han demostrado que sean de utilidad para el contexto. Entonces nos vamos a quedar sin estos. Ahora sí, ya tenemos el cuadro clínico, ya hicimos nuestra determinación de GDH, nuestra determinación de toxinas y sale positivo, pues nos encontramos ante una infección por clostridioides. Debemos de definir, de acuerdo a las escalas previamente mencionadas, si el paciente cursa con una infección leve o si cursa con una infección grave o incluso un estadio fulminante. De acuerdo a esto, pues vamos a tener nuestras opciones terapéuticas. La ITSA menciona que el tratamiento inicial se debe de dar con fidaxomicina 2 veces al día por 10 días o vancomicina 125 miligramos cada 6 horas por 10 días. En el caso no severo, metronidazol 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 10 a 14 días. Pues no discrepa mucho de las recomendaciones dadas por el Colegio Americano de Gastroenterología, ¿no? En el caso de la fulminante, la ITSA refiere una dosis de vancomicina de 500 miligramos cada 6 horas, también por vía enteral. En el caso de hilio, pues hay que hacer la instigación rectal o la aplicación de enemas y se puede asociar metronidazol IV cada 8 horas. En el caso de la fulminante sería de la misma manera, ¿no? Entonces, prácticamente son las recomendaciones. ¿Y alguien sabe por qué son estas recomendaciones? Si es mejor fidaxomicina, vancomicina comparado con metronidazol, ¿qué diferencia hay entre ellas? ¿Se pueden utilizar de manera conjunta o uno es mejor que otro? ¿Alguien sabe? ¿O por qué son esas recomendaciones? ¿Por qué a lo mejor no está metronidazol acá? Bueno, pues ahí hay estudios donde se ha visto que la fidaxomicina tiene menor riesgo de recurrencia que la vancomicina, por eso se pone ya de primera instancia. Y el metronidazol se desplaza incluso hasta de tercera línea o cuando no hay esos dos medicamentos, porque se ha visto también en estudios que su concentración a nivel colónico es muy bajita. Entonces ahí es donde se reproduce principalmente el clostridioides. Y aparte, pues hay mayor riesgo de recurrencia con el metronidazol y de resolución de los cuadros. Es correcto. Entonces, todo eso que dijo Brandon está totalmente correcto y pues viene de diferentes estudios, ¿no? Donde han comparado la fidaxomicina contra la vancomicina en la infección en diferentes países, incluso, por ejemplo, en este ensayo clínico doble ciego de no inferioridad, fidaxomicina y vancomicina pues prácticamente tuvieron el mismo rango de curación. Sin embargo, la recurrencia a 30 días fue 13% contra 26% a favor de la fidaxomicina. Por eso es el que está de primera línea para el tratamiento. Ahora también hicieron un estudio de vancomicina o metronidazol o tolevamel, que es un antibiótico intraluminal que nunca se comercializó, pero pues se usó en este estudio. Miren los rangos de curación clínica y luego ven los rangos de recurrencia. Todo está a favor de vancomicina en estos estudios, y lo podemos ver en estos curvas de Kaplan-Meier, donde el tiempo de resolución prácticamente fue igual entre estos dos, pero como lo decía Brandon, después de la recurrencia era más frecuente en el grupo de metronidazol comparado con vancomicina, y pues del otro ni hablar, ¿no? Pareciera esta imagen en ese estudio, pues el tolevamel nomás como que creía que estaba ahí en el estudio, pero pues nunca tuvo oportunidad, y los que estaban compitiendo era la vancomicina y el metronidazol, y finalmente la vancomicina pareciera ser la mejor opción en ese contexto, ¿no?
También han buscado seguridad y eficacia de la fidaxomicina del tratamiento de clostridioides difícil en este estudio fase 3 en Japón, donde pues también lo comparan con vancomicina. A la curación, los días en que llegó la curación y sobre todo la recurrencia. Y en este estudio realizado también pues está a favor de la fidaxomicina por encima de la vancomicina. Por eso se considera pues de primera opción. ¿Y qué hay de los casos con infección severa? De hecho, en los estudios no hay diferencia entre la dosis de 125 a 500, entre ese rango, entre 125 a 500 cada 6 horas por 10 días. No encontraron diferencia en un estudio multicéntrico, 60 contra 64%, en los pacientes que tuvieron menos de 500 miligramos cada 6 horas contra los que tuvieron mayor de 500 miligramos cada 6 horas. La recurrencia fue del 12% contra el 2%. Y hay que tener pues, muy clara esta situación de que si el paciente le hace una dosis habitual de vancomicina y a pesar de esto no responde, pues busquen otras causas. La mayoría de los estudios, los pacientes con dosis habitual responden de manera apropiada. No usar metronidazol si tienes el acceso a los otros medicamentos por la situación de las recurrencias. En el caso de la fulminante, está descrito la vancomicina 500 miligramos cada 6 horas por sonda nasogástrica. En casos de hilo hay que hacer la instilación rectal de 500 miligramos en 100 de solución salina y se puede usar en metronidazol 500 miligramos IV cada 8 horas. Hay un estudio unicéntrico donde lo evaluó la monoterapia contra la combinación de vancomicina oral, los 500 miligramos, y le administraba metronidazol intravenoso 500 miligramos cada 8 horas también, y en ese estudio hubo una disminución de la mortalidad del 15.9 contra 36.4% a favor del grupo que usó la vancomicina y el metronidazol intravenoso de manera combinada. Entonces, para este grupo de pacientes sí pareciera ser la indicación del doble tratamiento. Después hay una presentación de la fidaxomicina que ya es de espectro extendido. También lo compararon con vancomicina y sigue pues siendo mejor en la mayoría de los, en todos los estudios que yo revisé, al menos la fidaxomicina comparada con la vancomicina es mejor en cuanto a rangos de curación igual, pero en la recurrencia de igual manera. Entonces, ¿cómo se define recurrencia de infección por Clostridium difficile? Es que haya tenido un episodio previo en las últimas 8 semanas posteriores, que haya tenido un relapso de infección previa, que hayas detectado que tiene una diferente cepa. Entonces, del primer episodio hasta el 30% presentan una primera recurrencia, 40% una segunda recurrencia y ya el 65% una tercera recurrencia. La población en riesgo, la población que está en riesgo de presentar recurrencia, igual son los pacientes de edad avanzada, más de 65 años, que persiste o que por sus condiciones necesitan el uso prolongado de antibióticos, que tienen ya alteraciones de su presión gástrica o que están tomando antiácidos por otras enfermedades, y pues ya las cepas que son hipervirulentas, ¿no? Y que ya han desarrollado mecanismos de resistencia como tal. El tratamiento de las recurrencias, para la primera recurrencia va a ser fidaxomicina de igual manera, 100 miligramos cada 12 horas por 10 días, después la misma dosis por 5 días y posteriormente 100 miligramos cada 48 horas por 20 días. Se ha descrito también el uso de vancomicina en pulso, 125 miligramos cada 6 horas por 10 días, e incluso el Benlotoxumab, 10 miligramos por kilo como tratamiento adyuvante. No varía mucho con las recomendaciones del Colegio Americano de Gastroenterología en cuanto también a la realización de los pulsos de vancomicina, 125 miligramos por 10 a 14 días, después cada 12 horas por 7 y cada 2 a 3 días por 2 a 8 semanas. El tratamiento para la segunda recurrencia, si se fijan, son los mismos, nada más aumentamos los días de los tratamientos, y el Benlotoxumab también podría estar ahí como una opción terapéutica. También el trasplante de microbiota fecal pues se debe de considerar. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Bueno, entonces, en cuestiones ya de recurrencia, la cuestión del trasplante fecal sí tiene su lugar ahí. Se ha demostrado que pudiera ser
de mayor utilidad con respecto a la vancomicina. Son las heces de preferencia deben de estar congeladas o frescas y se deben de instalar mediante colonoscopia o sonda nasogástrica o cápsula endoscópica o por determinación de enema. Parece ser que sí es una opción terapéutica, ¿no? Ahora las situaciones son cómo hacer el protocolo del trasplante fecal, ¿no? Cuáles pacientes sí y cuáles pacientes no. Pues los candidatos a recepción pueden ser de 18 hasta 100 años con un episodio moderado a severo que no responde al tratamiento después de una semana y en el grave que no responde. Bueno, con muchos efectos. Ajá, ahí estamos en el severo, que no responde después de las 48 horas. Aquí, ¿qué estudios se le deben de hacer a los donadores? PCR o determinación ahí del famoso PCR múltiple para búsqueda intencional de construir un difícil cultivo para bacterias entéricas, estudios parasitarios para descartar otras infecciones, determinación del estado de inmunidad mediante la prueba de VIH. Y la exclusión de los donadores son aquellos pacientes o aquellos donadores que hayan tenido antibiótico previo en las últimas 12 semanas, que hayan cursado con una cirugía mayor, que hayan estado con tratamientos antineoplásicos, que se conozcan con VIH, hepatitis B o C, que tengan enfermedad inflamatoria intestinal o que tengan alguna otra enfermedad autoinmune. Se debe dar un tratamiento previo con vancomicina, fidaxomicina por 7 días, se suspende 48 horas previas y no se debe usar antibiótico previo en las 48 horas. Y pues ya los pacientes post que no tienen síntomas, ya sin reevaluación, si presenta síntomas mayores por más de una semana, pues hay que hacer una reevaluación de todo el contexto del paciente, ¿no? Y por último, tener en consideración la determinación del panel gastrointestinal, ¿no? Que debería ser, yo creo que debería de estar disponible actualmente en la mayoría de los hospitales de tercer nivel, porque costo-beneficio se me hace una buena intervención. No he leído costos, pero en cuestión de todo lo que hacemos en pruebas diagnósticas, en tratamientos que iniciemos y eso, pero pues una prueba que en una hora nos puede dar algún diagnóstico de todos estos por 8,000 pesos o 9,000 pesos, yo creo que es una muy buena opción que pues deberían de considerar o deberíamos de considerar cuando seas directivo de laboratorio, ya para que lo tengas en cuenta. Y sería todo, no sé si tengan alguna duda. Yo nada más para agregar, hay una cierta recomendación en la guía europea del ENSIM sobre la cuestión del tratamiento, a pesar de que todas las directrices concuerdan sobre los esquemas de antibióticos, nada más específicamente esa guía, la europea, viene que en los casos fulminantes o severos, como lo clasifican ellos, agregar tigecyclina en esos casos podría ser ayudar pues a los casos fulminantes. Yo creo que son de las poquitas indicaciones de una tigecyclina así de manera empírica. Y la segunda es cuándo tendría participación en el servicio de cirugía, debido a que puede ser una patología que se puede complicar, refractaria a ese tratamiento por severidad y que en esos casos nos puede ayudar. Sí, pues se sería la situación de que desarrolle megacolon tóxico y de perforación. Megacolon tóxico, perforación, datos de sepsis ya secundarias a procesos secundarios después de la infección, pues ya sería indicación quirúrgica. No sé, en la poca experiencia que yo tengo, incluso pacientes que cumplían con la definición de megacolon tóxico por tomografía no los han sometido a tratamiento quirúrgico. Pues sí, porque si viene una recomendación viene incluso el procedimiento, hay que hacerlo, pero no dicen cuándo. Exactamente. Ahí yo creo que sería ver cuándo sería el momento ideal para involucrar al servicio de cirugía. OptoDay dice que en cuanto tengas un diagnóstico de colitis pseudomembranosa le hables para que ellos tengan un seguimiento, pero realmente las guías no te dicen cuándo sí, eso es cierto, no menciona, nada más dice que sí hay la evidencia de colon tóxico y perforación. Y obviamente que a pesar del tratamiento no me
De hecho, tuvimos una paciente aquí hace algunos años atrás que hicimos incluso hasta, ¿cómo se llama? Trasplante de microbiota. Todo el mundo termina en colectomía. Y la otra situación importante, pues la prevención, ¿no? Mediante debe ser lavado de manos, ya vimos que es por contacto toda la situación. Y la otra condición de que las esporas pueden vivir en situaciones pues ambientales, incluso bajo efecto de antibióticos o antisépticos por más de 48 horas. Entonces de ahí viene la indicación. No sé si en las guías no viene tampoco, pero si te vas a ver las recomendaciones de los pacientes hospitalarios que tuvieron infección, recomiendan que la cama del paciente esté clausurada al menos de 48 a 72 horas con aseos diarios para darle un cierto grado de seguridad al nuevo paciente que va a llegar para evitar la infección por contacto. Y de los antisépticos que se utilizan para hacer ese pues, lavado pues, de la cama, se ha visto que incluso manejo así de antibióticos, nada más el cloro, creo que al 90% es el único efectivo para limpiar las esporas. O fuego. Oye, hermano, le dices algo de, bueno, a mí lo que me ha tocado ver es, por ejemplo, cuando tienes un paciente crítico, lo tienes con antibiótico terapia, y también una de las cosas que recomiendan, no es que descontinúes el antibiótico causal, pero muchas veces el paciente a lo mejor todavía no se ha resuelto la patología inicial, pues, el foco de infección inicial, y pues tú eres obligado y desarrolla una infección por clostridios. Entonces tú eres obligado a iniciar el tratamiento sin quitar el otro antibiótico. No, la recomendación es quita el antibiótico que le está provocando en este caso. Si es una infección severa, pues debería suspenderlo y luego vemos, ¿no? Resuelves esto, que es lo que le está complicando en este momento, y luego reevalúas. La mayoría de los pacientes no, y si veíamos los factores de riesgo, son antibióticos por más de 7 días. En las condiciones actuales, la mayoría de las infecciones no deberían de tener un tratamiento mayor de 7 días. Entonces, otra situación ahí de factor de riesgo a evitar sería continuar con esa situación de prescribir antibióticos por periodos largos, a menos que una condición estrictamente lo requiera, pues. No como tratamiento empírico, dejarlo 14 días, sino ya si tienes un cultivo dirigido, tienes algo más, pues si no te responde en 14 días, pues suspende el antibiótico y reevalúa, o cambia de antibiótico, o rota, Y la otra que te quería comentar, la de los virus. Me acuerdo que el año pasado habíamos visto que que creo que hasta un 5%, ¿no? de infecciones gastrointestinales en la terapia de reactivaciones de virales, pues. Ya ves también, sí, no necesariamente antibióticos. Antibióticos, bajamos la microbiota, alteraciones mucosa-intestinales, sí. Muy bien, pues si no hay dudas, pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.